Buenas tardes, mi nombre es María Claudia Márquez, estudio en la Universidad de las Américas en la Facultad de Derecho y el día de hoy voy a hablar sobre la democracia directa. La democracia directa es un tipo de democracia en el que el pueblo ejerce su soberanía directamente sin la intervención de algún órgano representativo. Fue utilizada por primera vez en la democracia ateniense y desde entonces ha sido muy poco utilizada. Han habido varios intentos efímeros por volverla a implementar desde entonces, pero ninguno ha tenido una trascendencia como el antiguo Atenas. Por otro lado, muchos partidos y movimientos políticos alrededor del mundo buscan la evolución del actual sistema de democracia representativo, vigente en la mayoría de democracias modernas, a una democracia directa. Esta democracia directa tiene 4 mecanismos que la ayudan a funcionar, que es la consulta popular, la iniciativa popular normativa, la consulta previa y la revocatoria del mandato. Ahora yo voy a hablar de las normas aplicables a la democracia directa y a los mecanismos de esta. En la Constitución hablan de los mecanismos de la democracia directa. Primero, en el artículo 103, que habla sobre la iniciativa popular normativa y que ésta se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa o cualquier otro órgano. El artículo 104. Este habla sobre cómo el organismo electoral correspondiente convocará consulta popular por disposición del presidente o presidente de la República, la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o la iniciativa ciudadana. Artículo 105. Este nos dice que las personas en gozo de los derechos políticos pueden revocar el mandato a las autoridades de elección popular. Artículo 5. Este nos dice que el Estado garantizará a los ciudadanos los mecanismos de democracia directa, tales como iniciativa popular, referéndum, consulta popular y la revocatoria del mandato. Por otra parte, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se habla de la democracia directa y los mecanismos de esta. Del artículo 6 al 17 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos habla de la iniciativa popular. El artículo 18, en cambio, menciona que la reforma constitucional aprobada mediante referéndum o consulta popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Ahora, del artículo 19 al artículo 24 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos hablan de la consulta popular como mecanismo de democracia directa. Ahora, del artículo 25 al artículo 28 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana hablan sobre la revocatoria del mandato, que es un mecanismo de democracia directa. Ahora sí, después de haber hablado de las normas aplicables, pasaré a explicar los 4 mecanismos de democracia directa que ya hemos mencionado con anterioridad. Primero, es importante saber que estos mecanismos son instrumentos a través de los cuales los ciudadanos toman directamente las decisiones del poder. Estos mecanismos se clasifican según su ámbito y origen de iniciativa. En su ámbito se pueden dividir entre personal, que solo podría ser la revocatoria del mandato porque se dirige a una sola persona, o sustantivo, que es sobre un tema en general. Y origen, desde abajo, de los ciudadanos, y desde arriba, desde las autoridades, como el presidente. Las ventajas de estos mecanismos fueran que, primero, mejora la representación. Segundo, aumenta la participación y estabiliza el sistema. Las desventajas. Estos mecanismos debilitan la democracia representativa y el uso demagógico. La iniciativa popular. Este es el derecho de los ciudadanos de proponer proyectos de ley y reformas legales o constitucionales totales o parciales, y este solo lo pueden hacer los ciudadanos. Este deberá contar con el 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. Además, mediante este se puede hacer la enmienda de uno o más artículos de la Constitución con el respaldo de un 8%. Por último, por esta iniciativa se puede presentar ante la Asamblea Nacional propuestas de reforma parcial de la Constitución y que para esto debe contar con el 1%. Lo mencionado anteriormente está especificado en el artículo 7, 13 y 14 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pero también del artículo 6 al artículo 17, como ya mencionamos anteriormente, se pueden encontrar todos los requisitos y cosas importantes de la iniciativa popular. Consulta popular. En este, los ciudadanos pueden decidir sobre un asunto de interés público o sobre la aprobación de una norma, referéndum, con su voto. Todas estas consultas son vinculantes y de cumplimiento inmediato. Además, cuentan con una institución de referéndum abrogativo. Esta consulta popular puede ser convocada por el presidente o presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de personas inscritas en el Registro Electoral Nacional y del exterior. Revocatoria del mandato.
Este consiste en dejar sin efecto el mandato de un titular de un cargo de elección pública. En Ecuador, el mandato de todas las autoridades de elección pública pueden ser revocadas. Las causas de esta revocatoria pueden ser el incumplimiento del plan del trabajo, de las disposiciones sobre la participación ciudadana e incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales. Esta revocatoria desestabilizan cuando son cuestionados por un presidente de otra ideología y democratizan cuando hay un equilibrio entre los requisitos ideados para activar los derechos de los ciudadanos y los funcionarios electos. Esta solo se puede presentar una vez cumplido el año de gestión y antes del último año. Para que esta revocatoria pueda ser válida, se necesita un respaldo proporcional al número de electores inscritos en el padrón correspondiente. Se necesita el 25% de circunscripciones de 5.000 electores, el 20% de 5.001 a 10.000, el 17% de 10.001 a 50.000 electores y el 15% de 50.001 a 150.000 electores, el 12.5% de 150.001 a 300.000 electores y el 10% de más de 300.000 electores. Todo esto está mencionado en el artículo 25 al 28 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como ya mencionamos antes. Consulta previa. Este derecho parte del reconocimiento de las naciones multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Además, este derecho ayuda al protagonismo político de los grupos indígenas al auge de las políticas extractivas y explotación de recursos naturales. La mayoría de estas consultas se refieren a la explotación minera y en menos medida a la hidroeléctrica y petrolera. Este mecanismo de democracia directa se puede encontrar en el artículo 57, inciso 7 de la Constitución del Ecuador. Este artículo nos dice que se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables dentro de sus territorios. Ahora yo daré mi comentario personal. En primer lugar, yo creo que establecer mecanismos de democracia directa en nuestra democracia representativa es muy importante para que todos los ciudadanos podamos participar también en las decisiones políticas al poder proponer nuestros proyectos y leyes, al igual que al poder mostrar nuestra opinión en la consulta popular. Además, considero que estos mecanismos ayudan a respetar nuestros derechos al darnos la participación en decisiones públicas y al poder dar nuestra opinión todos los ciudadanos, incluyendo comunidades y nacionalidades indígenas, mediante el mecanismo de consulta previa y popular. Por otro lado, yo creo que esto nos ayuda también a evitar el abuso de poder y a evitar los gobernadores incapaces con la revocatoria del mandato. Por último, yo creo que se debería facilitar más estos mecanismos para poder acceder a ellos más frecuentemente. Y esto es todo, muchísimas gracias.